Busque en su Biblia el capítulo 17 de Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Hemos estado compartiendo sobre personajes que fueron héroes, realmente héroes de la fe, utilizando el vocabulario del escritor de Hebreos, que hace una lista de los héroes, hombres y mujeres de Dios, que nos son a nosotros ejemplo de su fe, de su perseverancia, de su compromiso con Dios hasta el final de sus vidas. Así es que hoy vamos a estar compartiendo sobre uno de estos personajes bíblicos, uno de los profetas más prominentes. Algunos creen que el profeta más grande, pero por lo menos uno de los más grandes. Eso Dios lo sabe realmente cuál fue el más grande, pero un profeta prominente de Israel y muy respetado y mencionado y reconocido por los judíos. Estoy hablando de Elías, el profeta Elías. Vamos a hablar un poco de su vida, su historia. El nombre Elías significa Jehová es Dios. Esa es una frase que dijo el pueblo, pero que eso significa su nombre. No nos da muchos detalles genealógicos la Biblia respecto a Elías. Nada más dice que era de los moradores de Galaad en el capítulo 17, versículo 1. Y aparece de una vez en el escenario profético, tampoco sin explicarnos la Biblia o los autores bíblicos, el momento preciso en que Dios lo llamó al ministerio profético, sino que casi así abruptamente empieza diciendo que este hombre, este profeta, se enfrenta al rey Acab. El rey Acab, su gestión se dio en el siglo 9 antes de Jesucristo. Así es que Elías aparece durante el tiempo del reinado de Acab, rey de Israel. Acab, rey de Israel, conocedor de la fe monoteísta, la fe judía, la fe bíblica, mejor dicho, en el Dios único, se casó con la hija del rey de Sidón. Esta mujer llamada Jezabel, y que todos hemos oído de su fama, pero de su fama mala. Hasta el Nuevo Testamento, hasta en el libro de Apocalipsis, se le identifica a una profetisa que había como Jezabel, porque esta mujer se caracterizaba por ser una mujer idólatra, devota, muy devota del ídolo o del dios Baal y de la diosa Acera. Y esta mujer no solamente era muy idólatra, pero era una mujer muy mandona, dominante, muy dominante. Y esta mujer era enemiga de los profetas de Dios. Era enemiga acérrima de muerte hacia los profetas de Dios. Así es que ella estaba empecinada, digamos, o empeñada en destruir la religión monoteísta, destruir la religión de Dios en el pueblo de Israel, ya que a causa de su influencia como esposa y como reina en Israel, ella podía ejercer. Y a Elías le toca ministrar, le toca profetizar, servir a Dios en ese escenario tan conflictivo, cuando el pueblo prácticamente a una se había volcado hacia el baalismo. Pero decíamos que Elías es un hombre prominente, es un profeta de renombre, y hay algunas menciones sobre eso. De alguna manera se le asocia con el Mesías, con Cristo.
El profeta Malaquías en el capítulo 4 y versículo 5, no quiero que se pongan a buscar todas estas citas, ahorita volvemos a Primera de Reyes, pero Malaquías capítulo 4 versículo 5 profetizó Malaquías que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, había como una expectativa de que este profeta iba a regresar antes de cumplirse el tiempo, en los tiempos escatológicos. Lucas capítulo 1, versículo 17, está hablando aquí de otro profeta, pero se le identifica con Elías y dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿De quién está hablando? Ustedes saben, los estudiantes de la Biblia, está hablando de Juan el Bautista. El profeta Juan el Bautista tenía unos rasgos, tenía unas características proféticas en su ministerio, y probablemente hasta físicamente su vestido, su estilo, su forma, inclusive el lugar donde él ministraba en el desierto de Judea, todas estas características muy similares a las del profeta Elías. Y entonces pensaban que Juan el Bautista era Elías, era la reaparición del profeta Elías. Y luego en Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. ¿Cómo es eso? Viene primero, pero luego él dice, ya vino. Pero no se estaba refiriendo al Elías histórico que ya había estado en su ministerio en Israel siglos, 9 siglos antes de la venida de Jesús. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿A qué se estará refiriendo? Precisamente a que este profeta Juan el Bautista fue ejecutado, fue decapitado por Herodes. Hicieron con él como quisieron, dice. Lo rechazaron, no le creyeron y lo asesinaron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, dice Jesús. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Elías también apareció en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús toma a 3 de sus apóstoles, se los lleva al monte y sus vestidos resplandecieron y su rostro como el sol. Y aparecieron junto a Jesús 2 varones. Uno era Moisés y el otro era Elías. Y allí estaban conversando ellos con Jesús y Jesús con ellos, mientras aquellos 3 apóstoles estaban mirando el escenario. Y luego en Apocalipsis capítulo 11, aunque el texto no lo dice, no lo menciona, algunos intérpretes especulan que uno de los testigos del último tiempo será precisamente Elías. Eso no es una interpretación segura, aclaro eso. Pero lo que quiero decir con todo esto es que Elías reviste una importancia grande, según los autores de la Biblia, como profeta, como un hombre de Dios, un hombre a quien Dios usó poderosamente, realmente poderosamente, en un tiempo crítico, como lo fue su tiempo. Hay 3 cosas que quiero mencionar respecto a esta biografía de Elías. Lo primero tiene que ver con sus milagros.
En Elías había poder, había autoridad de Dios. Y este hombre tuvo un valor, que era un valor dado por Dios para enfrentar al rey, enfrentar al monarca. Y entonces, ante el rey Acab, él profetizó estas palabras, capítulo 17, versículo 1 de Primera de Reyes. Ahora sí, quedémonos por ahí con la Biblia abierta. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Saben cuántos años? 3 años y medio. Eso es suficiente, ese tiempo de sequía es suficiente para producir la mayor crisis que se pueda producir a nivel de hambre, de falta de alimentos. Una crisis tremenda. No hay fenómeno del Niño, no hay nada que se compare con eso. Y era un designio de Dios, era un castigo de Dios a causa de la decadencia espiritual de Israel. Y luego, de inmediato, él pronuncia esta palabra Acab. Y luego se retiró al arroyo de Querib, donde, Dios realmente lo dirigió hasta ese sitio, donde fue alimentado. Dios tiene unos, ¿cómo se llama esto? Tiene servicio express. Y entonces, ¿saben quiénes eran los que llevaban la comida de Elías? A Elías, cuervos. Le llevaban comida ahí al arroyo y también tomaba agua del arroyo. Vamos a ver en la vida de Elías que este hombre no pasaba de 5 estrellas en 5 estrellas. Tenía así todas las estrellas porque estaba al aire libre. Pero realmente, hablando de comodidad, fue el hombre tal vez que vivió en mayor incomodidad mientras ejercía el ministerio que Dios le había encomendado. Entonces, ¿cómo piensa que reaccionaría usted si tiene hambre? Le está pidiendo a Dios comida, como aquella oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y resulta que le llegan unos sopilotes a su casa con un pedazo de pizza. ¿Usted piensa que se la comería? ¿Ha pensado en eso? Lo de pizza está bien, muy bien, pero lo del transporte, no. Los cuervos, Dios mandó. Aquí la parte también muy bonita que se ve es cómo Dios le ordena. Dios le puede ordenar a los cuervos. Dios le puede ordenar a quien Él quiera que cumpla, que haga esta tarea, que cumpla esa misión. Y le ordenó a los cuervos que le llevaran comida a Elías. Como digo, tendríamos dificultades seguramente nosotros para comernos esa comida. Eso está en el capítulo 17, versículo 3 al versículo 7, usted lo puede verificar ahí en su propia Biblia. El siguiente paso, la siguiente posada o hospedaje que le ofreció Dios estaba en Sidón con una viuda que no era ni nada del pueblo de Israel, era una extranjera. Y Dios lo guía hasta allá, hasta Sarepta de Sidón, a una viuda, una mujer pobre. Y cuando Elías llega y se encuentra con la mujer, lo primero que le pide es agua. Bueno, asumimos que después de un sol así como este, pero sin viento, eso sí, sin el viento fresco de San José de la Montaña, hace mucha sed.
Pero además hace hambre, no sabemos cuánto tiempo había permanecido Elías sin comer. Recuerde que está en un entorno donde no hay comida, hay una crisis. Y entonces la viuda se va a traerle agua, pero le dice Elías, un momentito, es que también quiero que me traigas una torta. Una torta de jamón, dijo aquel, ¿verdad? Y le dice, y que me traiga una torta asada debajo de las cenizas. Es decir, lo quería que como a la plancha o no a la parrilla más bien. No, como a la parrilla más bien, una torta. Y le dice la viuda, le dice, es que apenas tenemos un poquito de harina y un poquito de aceite, nos alcanza para hacer una nada más. Y apenas alcanza, seguro agregaríamos, quedando con hambre, para mi hijo y para mí. Y nos echamos a morir. Es decir, se terminó el diario, era lo último. Eso era lo último. Y entonces, ¿sabe qué respondió Elías? Le dice, ok, tráigame, hágala y tráigame a mí primero, le dice. Qué compromiso, ¿verdad? Porque le dice Elías, porque vive Jehová, que no escaseará ni la harina, ni disminuirá el aceite. Pero recuerde que se lo está diciendo a una mujer pagana que seguramente no conoce a Jehová, no tiene esa fe, por supuesto no iba al culto así como nosotros, dominical, donde recibe palabra y enseñanza y mire, hay que creer en Dios y todo esto, pues es una viuda pagana, digamos. Pero qué curioso, y esta mujer cree a lo que dice Elías. Dice Dios que no va a faltarte, no va a escasear, no va a faltar, no va a disminuir ni la harina ni el aceite. ¿Saben durante cuánto tiempo? Durante los 3 años y medio de sequía. Y me llama la atención, esta mujer cree en la palabra que dice Elías como palabra de Dios. Ella lo cree. Y luego dice el texto que no escaseó, dice. Eso es versículo 14. No escaseó hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Bueno, eso es la promesa. Pero no menguó, dice el versículo 16. Hay sobre esta provisión y vamos a decir, ese encargo que Dios le había hecho a esa viuda de Sarepta respecto a Elías. Jesús menciona este episodio en Lucas capítulo 4, versículo 25 y versículo 26, que dice así: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Esto abarcaba, por supuesto, Sidón, donde vivía la viuda, Sarepta. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús cita este episodio. Dios tenía algo con aquella viuda. En vez de querer ponerle una obligación más, en vez de agravarle la situación y la crisis, ¿sabe qué? Dios quería bendecirla y traer provisión a través de la palabra del profeta y traer bendición por atender a su profeta. ¿Sabe qué? Dios no le queda debiendo nada a nadie, ¿no es cierto? Si Dios le pide a usted
en algún momento que haga algo, que dé algo, y Dios se lo está pidiendo, hágalo, délo. Fíjese lo que pasó ahí. Y Dios trajo provisión y bendición a esa viuda. Habían muchas viudas en Israel, pero dice que Dios no les mandó el profeta a ellas, se lo mandó a aquella. ¿Y por qué se lo mandó a aquella? Porque Dios tenía un plan, un propósito y quería bendecir a aquella precisamente. Segundo milagro, la viuda tenía un hijo. Bueno, ser viuda ya era una condición en desventaja socialmente, pero tenía un hijo que vamos a decir que bueno, le daba cierto apoyo, cierta ventaja, no sabemos hasta dónde, ni sabemos qué edad tendría el hijo, pero se enfermó el hijo y se murió, estando Elías ahí. Y la crisis entonces se agrava, se pone peor y la viuda de alguna manera casi no sabemos si le reclama, pero casi le reclama y le dicen, vea, has venido y te he atendido y todo esto y ahora se me muere el hijo. Pero también Dios quería manifestar su poder, porque Dios no permite que las cosas pasen sin sentido y sin propósito. Y entonces Elías oró, resucitó al hijo de la viuda. Hay un tercer milagro, este es espectacular. Luego Elías, por dirección de Dios, sale de Sarepta de Sidón y va de nuevo a presentarse ante el rey Acab. Y esta vez la cosa es bien seria, porque le dice el profeta Elías al rey, le dice, convóqueme a todo Israel en el monte Carmelo y convóqueme ahí también a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas o sacerdotes de Acera. Y que se nos den 2 bueyes, uno para ellos y otro para mí. Y vamos a ofrecer un sacrificio cada uno, vamos a ofrecerlos en sacrificio. Y el Dios que responda y que responda por fuego, ese se pondrá de manifiesto que es Dios. Muy bien, Acab aceptó el reto, el desafío, convocó a la gente, convocó a los profetas de Baal y de Acera, y entonces Elías les dice, ustedes ofrezcan el sacrificio primero, ustedes de primero. Muy bien. Ofrecieron el sacrificio y comenzaron ellos a rogarle al dios Baal que respondiera por favor y que respondiera con fuego. Y dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde, hasta el mediodía y luego siguieron parte de la tarde. Y mientras tanto gritaban y se sajaban los brazos y chorreaba sangre, porque los dioses paganos normalmente requerían sangre humana, sacrificios humanos. Esa era su forma de recibir culto según sus adeptos, sus adoradores. Y entonces Elías, viendo aquel cuadro dramático, les decía irónicamente, grítenle, debe ser que está haciendo la siesta, debe ser que está dormido, si ustedes le hablan más duro, tal vez lo despierten. Y ellos gritaban más, gritaban frenéticamente, dice, y allí estuvieron y no hubo absolutamente respuesta. Cuando llegó la hora del sacrificio, las 3 de la tarde, dice que Elías dice, ok, ahora voy yo. Arregló su sacrificio, lo pone sobre el altar, sobre la leña, le echa agua y le echa mucha agua hasta que la zanja alrededor se llena completamente. Y luego Elías invoca el nombre de Jehová y dice, Jehová, respóndeme con fuego para que esta gente conozca que tú eres el Dios en Israel. Y dice que descendió fuego del cielo y es extraordinario lo que hace.
quemó, consumió el holocausto, es decir, el buey. Consumió la leña. Secó el agua de la zanja, y es extraordinario esto. Y dice, y quemó, deshizo, destruyó las piedras. Eso de las piedras, eso dice que no era un fueguito cualquiera. Ese era un fuego de verdad, un fuego grande, grande, prácticamente un incendio grande, capaz de devorar hasta las piedras. Extraordinario. Y cuando el pueblo vio la respuesta de Dios, gritaban, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Eso significa Elías. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y uno pensaría que ahora sí todo Israel se convertiría. No, usted esperaría eso, yo también. ¿Qué pasó? No fue así. No fue así. Y luego Elías ordenó que se ejecutara a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y los degollaron. Y yo me preguntaba, qué raro, ¿por qué? Este Elías parece un poco vengativo, ¿no? Revanchista. Bueno, Elías estaba haciendo conforme a lo que la ley dice. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños, estamos hablando de lo que se debería de practicar en Israel, así era. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo? Destruyéndolos, matándolos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, si era el caso, el tal profeta morirá. Es decir, Elías lo que estaba era cumpliendo lo que decía la ley. La ley decía eso, al profeta falso hay que eliminarlo. Y eso fue lo que hizo. Pero esta noticia se la llevaron a Jezabel. Y no le hizo gracia, no le cayó bien. Y Jezabel se enfureció de tal manera que dice, así me hagan los dioses y me añadan, dice, si mañana a estas horas yo no he puesto la vida de Elías como a uno de estos que él mandó a ejecutar. Eso es otra parte que se las cuento luego. Luego Elías, este es el cuarto milagro, oró para que viniera lluvia. Lo primero es que oró para que no viniera lluvia. Y luego él había dicho que no iba a venir lluvia sino por su palabra. Es decir, hasta que orara otra vez para que Dios mandara lluvia. Es decir, oró para que el cielo se cerrara y después oró para que Dios abriera el cielo. Así es que este es el cuarto milagro. Oró para que viniera la lluvia. 18:42 aquí de Primera de Reyes. 18:42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ahí es donde se entiende que oró. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Esa es una acción de fe de Elías. Vuelve 7 veces. A la séptima, dice en el 44, dijo, veo una pequeña nube, era del tamaño de la palma de la mano.
muy, muy pequeña, una nube. Y le dice, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Es decir, viene una gran lluvia. Versículo 45, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezabel. Baal significa el dios de las tormentas y la lluvia, y por lo tanto el dios de las agriculturas, de la producción. Pero irónicamente no había podido hacer nada absolutamente ante el milagro de Elías, que dijo: el cielo se cierra y no hay Dios Baal, no hay Dios Baal que lo pueda abrir. El cielo se cierra y Baal no pudo hacer nada para enviar lluvia. Y aquí otra vez se pone en evidencia que el que puede mandar la lluvia, abrir los cielos para que llueva, es Dios. El apóstol Santiago retoma este episodio como un ejemplo, y a Elías como un ejemplo de oración ferviente para nosotros. Él dice lo siguiente, Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías se parecía a nosotros, dice, en sus pasiones. Ahora, cuando dice pasiones, aquí tenemos que explicar que pasiones aquí no son pasiones pecaminosas, porque las cosas que nos atraen al pecado, al mundo malo, también se llama pasiones. Pero en este caso, aquí pasiones, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con esto de las pasiones? Precisamente se refiere a que Elías tuvo miedo de la reina Jezabel de muerte, a que Elías estuvo en algún momento desanimado y quería morirse inclusive a causa de la persecución y de la dureza de la vida. Anduvo de cueva en cueva, realmente, en el desierto, debajo de un enebro, un arbolito, un arbusto, en el desierto. La pasó duro, muy duro. Ante eso se desanimó y quería morirse. Era semejante a pasiones iguales a las nuestras. Sin embargo, fervientemente oró y Dios lo escuchó. Y él es un ejemplo para que nosotros oremos también con fe, como él oró, porque nosotros nos parecemos a Elías, según lo que dice el texto, pero que nos parezcamos a Elías en la fe, en el fervor, en la entrega, en la firmeza también. Y a pesar de las debilidades humanas, y Dios sabe cómo ayudarnos en esas debilidades humanas, como lo vamos a ver. Y el milagro número 5 que leemos en Segunda de Reyes 2:8 es que Elías abrió el Jordán. Elías, cuando iba con Eliseo, porque Dios le había dicho ya que se lo iba a llevar. Y entonces Eliseo entendió que su padre espiritual, su maestro, iba a ser arrebatado por parte de Dios. Así es que no lo deje solo, porque se va a ir en cualquier momento. Va a ser quitado en cualquier momento. E iban hacia Jericó, tenían que cruzar el Jordán, y Elías saca el manto y le da las aguas del Jordán, y el Jordán se abre y ellos pasan. Ese es otro milagro.
Así es que encontramos por lo menos 5 milagros registrados, protagonizados por Elías. Era parecido a nosotros, decíamos, en sus pasiones, tal y como lo menciona Santiago. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al versículo 6. Y lo que quiero que veamos aquí es el trato de Dios. Dios es extraordinario, Dios es compasivo, Dios es comprensivo con nosotros en nuestras debilidades. No estamos hablando de debilidades pecaminosas aquí, y Santiago no habla de debilidades pecaminosas. Con respecto a las debilidades pecaminosas, nosotros lo que tenemos que hacer, dice la Biblia, es arrepentirnos. Si usted es un adúltero impedernido, no crea que Dios lo va a premiar por su adulterio. Usted tiene que arrepentirse de eso. Eso es una debilidad pecaminosa que requiere, Dios demanda arrepentimiento profundo, serio, radical en su propia vida. Pero si son las debilidades como a veces de sentir temor, a veces de sentir desánimo por cosas, sé de creyentes que ante una enfermedad física, tal vez mucho tiempo en el hospital, se desaniman y se desaniman bastante, y de un pronto a otro dicen: Señor, mejor lléveme ya. Y uno puede decir: qué raro, está deseando morirse. Bueno, Elías deseó morirse a causa de las dificultades que estaba enfrentando. Esas son debilidades humanas, pero no pecaminosas. Pero si son debilidades pecaminosas, tenemos que arrepentirnos, y arrepentirnos de corazón para encontrar gracia y perdón delante de Dios. Dios no tolera las debilidades que son pecado en nuestras vidas. Tenemos que apartarnos de ese pecado. Entonces, dice aquí, capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, ese es un lugar desierto, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, se fue largo de su criado. Y vino y se sentó debajo de un enebro o un arbusto, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Eso sí era la pura intemperie. Se quedó dormido. ¿Y qué pasó? Y Dios le envió un ángel. Y vino un ángel y le tocó y le dijo: levántate, come. Los primeros que llevaron comida fueron los cuervos. La segunda posada o parada donde hizo fue en el hotel de Sarepta, donde la viuda pobre. Esa fue la segunda parada. Y ahora Dios le manda un ángel. Uno dice: mira, está progresando Elías, ¿verdad? Bueno, fíjense en cómo es Dios de fino, de compasivo, de amoroso. Elías está ahí en un nivel bajo, tal vez podríamos decir en el nivel más bajo anímicamente. Algunos escritores psicólogos han usado este pasaje o este episodio para decir que Elías entró en depresión, en una profunda depresión. Realmente no sé si era eso o no, pero se sentía mal. Pero fíjese qué fino que es Dios. Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Va para allá, Dios lo está viendo. Va para allá, Dios lo está viendo. Va para allá y se siente así. Dios lo está viendo. ¿Sabe que Dios sabe bien cómo usted se siente?
Cuando usted se siente bien contento, Dios sabe que usted está bien contento. Y cuando usted está bien triste, Dios también sabe que usted está bien triste y por qué está triste. Y si usted está atento y espera en Dios, sepa que Dios está ahí cerca para meter el hombro, para meter su mano. ¿Y qué dice? Esto es extraordinario. Un ángel del Señor, de Dios, le tocó y le dijo: levántate, come más comida. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. No sé, parece que esto era el menú favorito, no sé. Otra torta. Y una vasija de agua. Más saludable, ¿no? El agua que el fresco. Y agua y más agua. Y comió y bebió y se volvió a acostar. Mire, y se volvió a acostar. Bueno, hay que hacer la siesta, ¿no? Después de comer. Pero realmente el hombre estaba cansado, estaba agotado, estaba triste, estaba como encerrado en la situación. Y volviendo el ángel de Jehová, vea que no lo deja, Dios está ahí. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Verso 8, se levantó pues y comió y bebió. Y debe ser que trajo más tortas, porque si no, no hubiera alcanzado para comer otra vez. Y fortalecido con aquella comida, ¿cuánto le duró la gasolina? 40 días y 40 noches, y viajó desde Beerseba hasta el Sinaí. Cuando dice Horeb, el monte de Dios, se refiere al Sinaí, al monte Sinaí. Estaba muy largo, muy largo. Y entonces caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Sinaí. Y luego en el versículo 9, y allí se metió en una cueva. Por eso decíamos que Elías iba de cueva en cueva. Qué manera de hotel, ¿verdad? Donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Buena pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Esa pregunta se la hace 2 veces. Se la vuelve a hacer en el versículo 13. ¿Qué haces aquí, Elías? Hay en el monte Sinaí un templo que en el interior tiene la cueva de Elías, supuestamente donde estuvo en esta ocasión. Y en el monte Carmelo hay otro templo que tiene en el interior otra cueva, la cueva de Elías también, que dicen que es la cueva de Elías. Ahora, ¿qué responde Elías a Dios? Versículo 10. He sentido, ¿por qué estaba ahí? ¿Qué haces? Porque he sentido un vivo celo por Jehová Dios. ¿Por qué has sentido un vivo celo por Jehová Dios? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Número 1, primer pecado, han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Bueno, han dejado tu pacto, sinónimo, han dejado tu palabra. Como si dijéramos hoy, hemos dejado la Biblia. Botamos la Biblia, ya no nos importa dejar el pacto. Han derribado tus altares, esto significa no a la adoración, no al culto a Dios. Eso es grave también. En su lugar tenían otro culto, habían instaurado otro culto, que era el de Baal y Acera. Y han matado a espada a tus profetas. Este tercer pecado, qué feo, qué duro. Dicen algunos autores que Dios no puso profetas
en el reino del norte, en Israel, en esta parte donde estaba profetizando Elías, porque estos sacerdotes normalmente se confabularon con el rey. Entonces hicieron causa común con el rey o los reyes, que los reyes norteños fueron todos desobedientes a Dios, fueron reyes malos. Y entonces Dios optó por la segunda, era levantar profetas y enviárselos, porque el profeta sí llegaba y decía, Dios dice esto y esto y esto y esto. De una vez, directo, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Para silenciarlos, para no oír esa exhortación de parte de Dios y el juicio, los mataban. Jesús tal vez incluye esto cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos a ustedes, como la gallina junta a los polluelos y los reúne para protegerlos, pero no quisisteis? Entonces han dejado el pacto. ¿Qué más? Han destruido el altar de Dios, los altares de Dios, la adoración de Dios, la han destruido, la han cambiado y además han matado a los profetas para silenciar la voz de Dios. Por ningún lado llega, no llega por vía pacto, vía escrituras, no llegue por ahí, y tampoco va a llegar vía profetas, vía hombres de Dios, tampoco va a llegar por ahí. Entonces los han matado. Y dice Elías, y solo yo he quedado. Ahora, él pensaba que solo él había quedado, realmente no. Dios siempre se guarda un remanente. Y luego ahí lo dice, pero solo yo he quedado, dice, y ahora me buscan para matarme, dice Elías. Y luego Dios recomisiona a Elías, lo recomisiona y lo redirecciona. Y esto es importante porque Elías parece que creyó que había llegado a su fin, pero había llegado a su fin en un ambiente triste, difícil, por allá abandonado, escondido y aún escondiéndose. Pero ese no era el fin del Señor. Dios tiene un fin bueno para él. Pero yo le digo, Dios tiene un fin bueno para usted también. Dios tiene un fin bueno para sus hijos, para nosotros. Y tenemos que creer eso al Señor. Y entonces le dice el Señor a Elías, levántate, sálgase ahí de la cueva y regresa por el camino donde has venido, porque tengo un trabajito para usted todavía. ¿Sabe cuál era? Me vas a ungir por rey de Siria a Hazael. Me vas a ungir por rey a Israel, de Israel a Jehú. Y me vas a ungir por profeta de Israel también a Eliseo. Y no se lo dijo, pero estaba incluido que Eliseo sería el discípulo y sucesor de Elías. Y ese tiempo no estaba muy largo, estaba cerca. Cuando Elías pensó que solo él había quedado, y el apóstol Pablo retoma estas palabras cuando se refiere a la incredulidad y a la dureza de Israel en Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5, y dice así: ¿O no sabéis que dice la Escritura de Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor,
a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y son estas mismas palabras que acabamos de leer ahí en Primera de Reyes, en Romanos, y solo yo he quedado, dice Elías a Dios, y procuran matarme, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le responde Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas, que no han sucumbido ante la idolatría más horrible que se estaba dando en aquel país. Como que Dios se guarda un remanente, ¿verdad? En medio de las crisis, en medio de la decadencia, Dios se guarda un remanente suyo que es fiel. Y yo espero que usted y yo estemos dentro de ese remanente, que nunca cedamos ante las tentaciones, ante las corrientes antibíblicas, ateas, diabólicas que vienen en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Habían 7,000 hombres, los cuales Elías no sabía, pensaba que él era el único que quedaba. No, le dice Dios, tengo 7,000 todavía que no se han doblegado para ser baalistas, sino todavía son fieles a mí. Y como la misión de Elías continúa, todavía no ha terminado, entonces Dios le había avisado a Elías y también ya le había avisado a Eliseo por medio de los profetas o los hijos de los profetas que su maestro, su papá espiritual sería arrebatado, y lo siguió y no se le despegaba para nada. Y luego Eliseo presenció el momento cuando aparecieron unos carros de fuego. No entendemos cómo es eso, carros de fuego, pero dice el texto que aparecieron unos carros de fuego y tomaron a Elías de un pronto a otro y lo transportaron a la vista de Eliseo. Hay solamente otro hombre que se relata en la Biblia que tuvo la experiencia. Dice Génesis capítulo 5 versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué experiencia? Caminó con Dios y se lo llevó porque no apareció más. Aquí Elías caminó con Dios, pero me llama la atención un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Qué bueno, digo yo, que Santiago agarrara ese punto y nos lo diera. Porque cuando nosotros leemos de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, estos héroes de fe, pensamos que son superhombres, no son terrenales, son extraterrestres. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Vemos el ir y venir, la lucha de ellos, palabras de desánimo, de desaliento, deseando morirse, como en el caso de Elías. Y Dios conocía su corazón, y Dios estuvo cerca de él y quería ayudarlo en los momentos difíciles, y lo ayudó y lo sustentó y lo llevó con su gracia, con sus manos, ayudándolo, fortaleciéndolo para que él terminara. Tenemos que terminar bien. No solamente basta con empezar la vida cristiana, debemos de terminar la carrera. Dios nos ha llamado a usted y a mí a terminar, no a quedarnos en el camino, no a que renunciemos ahí en algún momento de la fe, apostatemos, nos apartemos de Dios, nos rebelemos contra Dios. Dios nos ha llamado
a seguir hasta el final. En medio de las cosas difíciles que van a venir, por supuesto. Yo creo que no somos mejor que Elías para merecer que no nos mande Dios ninguna prueba, como mencionábamos el otro día de Job. No, lo que encontramos en la Biblia es que Dios sí nos permite pasar por dificultades y que puede ser que nos aflojemos un poco ante las dificultades a causa de nuestra humanidad o debilidad física, humana, pero que Dios es fiel y Él va con nosotros y nos ayuda y ahí está. Y a lo mejor mandó el ángel y ahí está cerquita para tocarte, para despertarte, para ayudarte, para fortalecerte. Y nosotros debemos de mantenernos. Dice la palabra de Dios que un día, cuando Cristo venga, los que estén vivos o estemos vivos, no vamos a morir, como tampoco Elías murió y como tampoco Enoc murió, sino que fueron trasladados físicamente. Los creyentes que estén o estemos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, no van a morir, no vamos a morir. Vamos a ser trasladados para encontrarnos con Él en las nubes, dice la palabra. Pero Dios quiere que usted camine con Él. Dios quiere que usted le sirva, que usted no bote la misión. Hay un trabajo incompleto todavía, que usted y yo tenemos que hacer. Sabe que estamos aquí porque no hemos terminado la tarea. Cuando Elías pensó que todo se había terminado, Dios le dice: todavía le falta, todavía tengo un trabajo para ustedes, hacer aquello y aquello y aquello. Regresa por tu camino, retoma la tarea y hazla. Hermano, hermana, retomemos la tarea, nuestra tarea. Dios nos ha encargado una misión. Y lo que Dios espera es que nosotros terminemos esa misión, esa tarea, y finalmente entonces vamos a encontrarnos con Él. En las palabras del apóstol Pablo dice: yo he corrido la carrera, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he terminado la carrera y he guardado la fe. Esas tres cosas. Por lo cual, dice al final, me está guardada la corona de justicia, la cual dará Dios el juez justo, no solo a mí, dice, sino a todos los que están en San José de la Montaña, en monte de Dios, y que aman su venida. Eso nos incluye a nosotros. Pónganse en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de este hombre que está escrita aquí en la Biblia como una historia real, para que nosotros nos animemos, nos desafiemos, nos sintamos desafiados para seguir adelante en el camino de la vida eterna, en el camino del servicio, del ministerio. Dios, en un camino que también es de lucha, en una vida que también es de lucha. Oh Dios, pero que estabas tan cerca ahí de Elías, y es tan maravilloso ver ese soporte tuyo, ese soporte de tu gracia, ahí en el camino, sustentándolo, animándolo, dándole dirección, nueva dirección, dándole nueva comisión. Oh Dios, hasta que cumpliste con él el propósito final de trasladarlo vivo a tu presencia. Oh Dios, nos espera a nosotros ese final también, el final de ser trasladados a tu presencia para estar contigo eternamente. Dios, danos la firmeza para no devolvernos, para no renunciar. Danos la firmeza para continuar la tarea que está inconclusa. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo esa tarea,
hasta el momento que ya tú dices, ya la terminaste, ahora te puede venir. Oh Señor, bendice a cada persona, a cada hombre y mujer que está aquí. Tú sabes las necesidades de cada uno, los pensamientos de cada uno, lo que han estado pensando algunas personas. No vale la pena, tal vez dirán, seguir profesando la fe cristiana. No vale la pena seguir haciendo el ministerio que estoy haciendo. Mejor renuncio, mejor me quedo calmadito, mejor me espero que otros lo hagan. Oh Dios, cuántas cosas, cuántas ideas pueden pasar por nuestras mentes. Pero ayúdanos, Señor, a retomar, a recomprometernos, a seguir, oh Dios, hasta el final. Bendice a este pueblo en este día, llévalos a cada uno de sus lugares con protección y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.